Esta charla está adaptada fundamentalmente para el modo de gestionar los residuos que tenemos los vecinos de Carlos Paz a través del gobierno de la ciudad. Así que es muy importante, sobre todo para que a partir de ella tomemos más, hagamos más consciente cómo separar nuestros residuos y dónde y cómo hacer con cada uno de ellos, con cada tipo de residuos que producimos, para que, por un lado, seamos conscientes de ello y también, de alguna manera, contribuyamos a poder difundir esta información a toda la sociedad para tener una ciudad más limpia, un ambiente más limpio. Eh, Estamos en un momento muy difícil desde el punto de vista ambiental, todos estamos muy dolidos y afectados por los incendios y sabemos que los residuos mal localizados colaboran en una gran proporción a que estos incendios tengan más combustible y se propaguen más fácilmente. Tenemos nosotros en nuestra ciudad un área protegida muy extensa, que es un área muy vulnerable. Si además sobre nuestros espacios abiertos y sobre nuestras áreas protegidas tenemos residuos, este problema se agrava más. Entonces, es esto una excelente oportunidad, estamos en un momento justo para ser todos más conscientes, educarnos más, ser más amigables con nuestro ambiente y sobre todo cada uno de ustedes que seguro tiene esa vocación, por eso están acá, puedan transformarse en difusores de este mensaje para tener un ambiente cada vez más, más adecuado y de mayor calidad. Así que este mensaje de bienvenida y de primera reflexión, y enseguida ya darle la palabra a Danilo y darle también la bienvenida a él y agradecerle la posibilidad que nos da de escucharlo y de comunicarnos esta información tan importante para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Mónica. También de mi parte le doy la bienvenida a todo el mundo que ha entrado a la charla. Que bueno, avisamos además que se está grabando y que se va a publicar en el canal de YouTube de la Dirección de Ambiente con un material educativo, bueno, disponible para los vecinos. Vamos a empezar. Deshabilito mi cámara, así solamente me escuchan y ven la presentación. La manera que ordené esta presentación es yendo de lo más general a lo más específico. Hay cosas que son válidas para todos los municipios, y vamos a ir llegando también a lo que es específico de nuestro municipio. Mucho de lo que vamos a poner acá tiene que ver también con cosas que hemos aprendido en diversas capacitaciones que hemos tenido e intercambio de experiencia con otros municipios. Carlos Paz pertenece a la red argentina de municipios ante el cambio climático, que nos han capacitado mucho en lo que es gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Así que estamos tratando de aprovechar todo ese material y hacerle llegar a los vecinos, bueno, no solo indicaciones concretas de cómo separar, sino algunos conceptos que son muy importantes. Este sería el primero, digamos, de estos conceptos. Este es el paradigma con el que la humanidad se viene manejando, la economía lineal, ¿no? Empieza con la extracción de recursos en la naturaleza, la producción, típicamente la manufactura. Después hay un paso más, que es la distribución, hasta que el consumo, hasta que llega a nosotros. Y después de ese consumo viene el residuo, ¿no? Sobre todo el residuo que nos ocupamos ahora, que son principalmente los domiciliarios, ¿no? Los residuos sólidos urbanos. En realidad hay residuos en cada etapa, ¿no? Hay residuos en la extracción de recursos naturales, en la producción, pero bueno, nosotros nos vamos a ocupar ahora del que podemos responsabilizarnos todos como ciudadanos, como vecinos, que es el del domiciliario. Una cosa que podemos darnos cuenta ya intuitivamente es que esto de la economía lineal no es muy buena idea. Primero,
porque los recursos del planeta no son infinitos. O sea, va a llegar un momento en que no vamos a poder extraer más nada. Y lo segundo es porque estamos generando cada vez más residuos de esta manera, ¿no? Residuos que muchos de ellos tardan cientos de años en biodegradarse. Vamos a pasar a la siguiente. Este es el nuevo paradigma al que tenemos que apuntar. Se llama economía circular. Y ya pueden ver que tiene dos ventajas, ¿no? Que primero estamos generando menos residuos y segundo que los residuos que estamos reciclando, ¿no? Nos están ahorrando tener que extraer más recursos naturales. La necesidad de cambiar a este paradigma, ¿no? De la economía circular, lineal a la circular, es particularmente dramática cuando hablamos de materias primas que no son renovables, ¿no? Como muchos de los minerales que utilizamos. Para profundizar en esto les recomiendo un videito que está en YouTube hace ya bastante tiempo, es cortito, se llama La historia de las cosas, y bueno, explica esto un poco más en profundidad. Bueno, para hacer la transición de un paradigma a otro, nos valemos de esta pirámide invertida que le hemos visto mucho en nuestras capacitaciones con esta red de las que le hablé antes, ¿no? Y tiene 5 etapas, de arriba para abajo, siendo la primera la que tiene que consumir más energía, ¿no? Porque la primera de estas etapas es la prevención de los residuos. Todo lo que podamos hacer para generar menos residuos tiene que ser prioridad, mucho antes de llegar al reciclaje. Por ejemplo, si compramos bebidas en envases retornables, no estamos generando residuo de envase. La segunda etapa es la reutilización, prolongar la vida útil del producto original lo más posible antes de que se convierta en residuo. Por ejemplo, si compramos una bebida con envase que no es retornable, quizás podemos reutilizar ese envase para guardar otro líquido, ¿no? Entonces, en vez de tener una vida útil de días, ese envase puede llegar a tener una vida útil de años. Recién después viene el reciclaje, ¿no? El reciclaje significa convertir un residuo en materia prima o en proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, si generamos el residuo del envase descartable, hacer lo que se recicle para producir más envases. Lo que no podemos reciclar, tenemos que ver si es posible utilizarlo como combustible para generar energía. Por eso se le llama valorización energética. Recién después, a lo último, con el residuo que no pudimos prevenir, ni reutilizar, ni valorizar de ninguna manera, tenemos que pensar en la disposición final. Bueno, empezamos por la primera etapa, ¿no? La de prevenir. El mejor residuo es el que no se genera. Ese es el principio de esta etapa. Todos estos consejos, digamos, que se dan acá, valen tanto para las actividades de una familia como de una organización. Podemos introducir muchísimos más ejemplos, ¿no? Pero el principio común que tienen todos es que a la hora de consumir o de comprar, incluso lo que vamos a consumir, lo hagamos pensando en generar el menor residuo posible, ¿no? Ya con esa decisión estamos ahorrando, digamos, un impacto ambiental. Bueno, todos los residuos que no pudimos evitar, ¿no? Que ya lo generamos. La propuesta que les vamos a hacer, más que de separar, que es lo que se suele decir, es no mezclar. ¿Por qué decimos no mezclar? Porque en realidad cada residuo ya se genera por separado, ¿no? Nos hemos acostumbrado a mezclar todos los residuos y llamarle basura,
¿no? Va todo junto en una sola bolsa, no se puede aprovechar nada. Se llama basura y con la basura lo único que nos queda hacer es deshacernos de ella. Bueno, entonces lo mejor es evitar ese paso, el de mezclarlos, y que cada residuo tenga un circuito separado. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, antes, digamos, acuérdense que la segunda etapa era reutilizar. Tenemos que ver realmente, ¿sirve a su función original todavía este residuo? Por ejemplo, no sé, se trata de una prenda de ropa que no queremos utilizar más, entonces tenemos que ver si podemos venderla o donarla, ¿no? Lo mismo que si es algún electrodoméstico, por ejemplo. Alguna institución, si es un residuo, digamos, si es algo que no se puede reutilizar, podemos fijarnos si alguna institución lo junta para recaudar fondos. Por ejemplo, en nuestra ciudad, las protectoras animales juntan tapitas, tapitas de gaseosa para financiarse. O el refugio nocturno Curabrochero, que junta papel y cartón desde hace muchos años. Ellos venden ese material, digamos, a la gente que lo va a reciclar y con esos fondos se financia. Por ejemplo, también podemos ver si ese residuo le sirve a algún emprendimiento como materia prima, ¿no? Tenemos un emprendimiento en Villa Carlos Paz que se llama Eco Argento y que hace, por ejemplo, cuchas para perros o algún otro puff para sentarse con neumáticos fuera de uso, ¿no? Entonces, podemos ver si tenemos esas opciones, digamos, antes de tirarlo, antes de convertirlo en un residuo que después tiene que ser gestionado como tal. Bueno, vamos a empezar con la propuesta de reducir, ¿no? Esta es la primera y yo diría también la principal, ¿no? Es la que tiene mayor impacto. ¿Por qué digo esto? Porque se han hecho estudios de caracterizaciones de los residuos domiciliarios y se estima que el 50% de ellos son restos de cocina y jardín que se pueden compostar, ¿no? El compostaje es una técnica mediante la cual se produce un abono a partir de desechos orgánicos, típicamente los residuos de cocina y de jardín, ¿no? Cuando me refiero a residuos de cocina, por ejemplo, a la hora de preparar una ensalada, las hojas que están feas o los tallos, o también cuando comemos una fruta, la cáscara, el carozo, la yerba de mate, digamos, todos residuos en realidad que son vegetales, ¿no? Y que no los condimentamos, que no los hervimos, que no los cocinamos. Todo lo que nos sobra, digamos. Todo esto puede ir al compostaje. Yo sé, hay mucha gente entusiasta, digamos, que ya por ahí se ha alargado a hacer el compostaje sin averiguar mucho. Por ejemplo, haciendo pozos en su terreno, tiene un terreno y, bueno, hace pozos y ahí va tirando estos residuos. El hecho es, bueno, de averiguar un poco más. Nosotros estamos haciendo estas capacitaciones constantes sobre compostaje porque a veces lo del pozo puede ser un poquito contraproducente, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve o cuando tenemos una mascota y va a desentierrar todo eso. Porque lo que queremos lograr con toda esta materia es que se fermente, no que se pudra, ¿no? Si se pudra, no nos sirve, si se pudre no nos sirve como abono y además nos puede crear un problema de salud sanitario. Entonces, bueno, venimos hace unos 3 años ya capacitando a la gente en hacer el compostaje domiciliario, ¿no? En clases presenciales, típicamente, y a partir de este año, bueno, muy fuerte con todo lo que es virtual. Si buscan en el canal de YouTube de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, tenemos un video hecho que se llama Producción de Compost en Casa, que es bastante cortito, son menos de 10 minutos, y bueno, y nos capacita, nos da todos los buenos consejos que necesitamos para empezar nuestra compostera, ¿no? Para empezar a hacer esta práctica. También hay un muy buen material de aprendizaje y consulta que ha diseñado el INTI, ¿no? Que se llama Manual de Buenas Prácticas del Compostaje Hogareño.
y que se puede descargar en la web del INTI y se los podemos acercar también nosotros. Como se puede encontrar en esas fuentes y otras, hay muchos tipos de compostera, ¿no? Una compostera se puede hacer a partir de un barril de esos de 200 litros, se puede hacer con pallets, se puede hacer con tarro de pintura, incluso se puede armar mini composteras en macetas o con botellas de plástico para quienes no tienen un terreno. Todo este material lo tenemos disponible para quienes nos lo pidan. Van a recibir un email donde van a poder descargarlo. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta, por qué lo promovemos tanto, lo del compostaje, es que con esta práctica reducimos muchísimo los residuos de tipo húmedo, sobre todo, ¿no? Los que no se pueden reciclar. Y además producimos un abono que lo podemos aprovechar si tenemos un jardín o hacemos huerta. No solo vamos a ayudar mucho al medio ambiente de esta manera y en la ciudad ahorrando kilos de residuos para gestionar, ¿no? Sino que vamos a ahorrar nosotros en bolsas. También actualmente las bolsas, quieras que no, es un presupuesto. Entonces empezamos a hacer compostaje y vamos a ver que tardamos mucho más en llenar la bolsa de basura. Se estima que cada persona en Argentina está generando 1 kilo de residuos por día, ¿no? Con el compostaje vamos a reducir eso a la mitad, ¿no? Y la buena noticia es que esto es el primer paso que podemos hacer, podemos dar otros. Esta es otra práctica que promovemos, del ecoladrillo, ¿no? Por un lado es una práctica de reciclaje porque estamos generando un nuevo producto, ¿no? Que podemos utilizar para armar distintas estructuras. Hay muchos ejemplos que pueden buscarse en internet de qué hacer con los ecoladrillos. Si ustedes buscan en YouTube ecoladrillos solidarios, van a encontrar un muy lindo ejemplo local, protagonizado por el Jardín de Infantes Manuel Belgrano de Costa Azul. Esto fue en el 2017, donde utilizaron los ecoladrillos para hacer puff, ¿no? Incluso, bueno, tuvieron mucho éxito en la Feria de Ciencias zonal y provincial con este tema. Pero hay muchos otros ejemplos. Pero incluso si no le encontramos un uso al ecoladrillo y no encontramos nadie que no los reciba, podemos tirarlo, como vamos a ver más adelante, en los residuos secos, ¿no? En la bolsa verde, ya que va a ser de provecho en el centro ambiental, como vamos a ver más adelante. En este caso estaríamos aprovechando el ecoladrillo como una técnica de reducción en volumen de nuestros residuos. Y esto también nos va a significar un mayor ahorro en bolsas, ¿no? En este caso en bolsas verdes. Porque si nosotros tiramos todos los envoltorios, todo lo que puede entrar el ecoladrillo, que son envoltorios, bolsas, lo tiramos todo suelto en una bolsa, se infla, por así decirlo, y nos ocupa bastante espacio. En cambio, si lo vamos comprimiendo dentro de esta botella, vamos a almacenar muchísimo más, ¿no? Y el volumen va a ser el volumen de la botella. Además, algo más, ¿no? Cuando llegan al centro ambiental los residuos secos, a veces tenemos un problema de que se vuelan las bolsas por el viento, ¿no? Y bueno, terminan en los árboles, después hay que ir a sacarla de los árboles. Entonces, bueno, con esta técnica también vamos a ayudar a que eso no suceda. Bueno, desde el 2014 que nuestro municipio tiene un programa específico para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿En qué está incluido, ¿no? Todo lo que es residuo informático, televisores, electrodomésticos que tengan que ver con telecomunicación, ¿no? Ya sean los teléfonos celulares o teléfonos de línea, juguetes a pilas, herramientas eléctricas. Es bastante extensa la lista de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? que se descartan y que podemos recuperar con este programa, ¿no? Que se basa básicamente en el reciclaje. Tenemos un convenio con esta empresa que se llama Progeas. Vamos
guardando, digamos, les pedimos a los vecinos que lleven a ese container que está ubicado en la calle Brasil y casi Uspallata, en ese horario, de lunes a viernes de 8 a 14, o sea, no es en la fábrica Un Punto Joven, es al lado. Entonces van en ese horario, llevan este residuo, ¿no? Ahí se lo reciben, lo guardan dentro del container. Cuando ese container se llena, la empresa retira todo este material y bueno, y se aprovecha todo lo que es de plástico, metal, plaquetas, vidrio. La empresa ya tiene contactos con con otras empresas que lo reciben como materia prima. Y estamos ayudando a mitigar un problema, digamos, que siente en todo el mundo, que es el de los residuos electrónicos, ¿no? Primero porque ha aumentado mucho su consumo, muchos hogares tienen una computadora, casi prácticamente todos tienen un televisor, prácticamente todo el mundo ahora tiene un celular. Y el tema es que todos esos electrodomésticos típicamente vienen fabricados para durar poco, ¿no? Para tener una vida útil bastante corta. Entonces, hay un volumen creciente de residuos electrónicos y cada ciudad ahora necesita tener una solución específica para los residuos electrónicos. Entonces, bueno, esta es la manera de colaborar que les pedimos, ¿no? Que cuando generen este tipo de residuo electrónico o sepan de alguien que lo genere, le acerquen la información de que puede llevarlo a este lugar gratuitamente, ¿no? Hay un residuo del que se habla poco y es el aceite vegetal usado, ¿no? El aceite de cocina, una vez que lo usamos para fritar algo, por ejemplo. Un litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua, ¿no? Por eso es realmente importante una disposición adecuada. Si tiramos el aceite a un terreno, no solo que se puede llegar a atraer algunos animales indeseados, ¿no? Que van a venir por ese aceite, sino que el aceite por su característica va penetrando el suelo y eventualmente va a llegar a las napas de agua y las va a contaminar. Si tiramos el aceite en una pileta, ¿no? En la pileta de la cocina, por ejemplo, nos va a deteriorar nuestras cañerías y eventualmente, bueno, va a terminar en la cámara séptica o el pozo negro, y va a generar una capa impermeable que va a perjudicar el trabajo que tienen que hacer las bacterias, ¿no? En esos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, es importante que cuando el aceite se enfríe, lo virtamos, digamos, lo pongamos en un recipiente que puede ser de plástico o de vidrio, y que cuando tengamos un recipiente lleno o varios de esos recipientes, tenemos un punto en la ciudad donde llevarlo, que es la empresa Ambiental Corp, que está ubicada en Paraguay, casi esquina Atenas, ¿no? En ese horario que figura ahí, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Esta empresa recibe gratuitamente el aceite, tiene un circuito, digamos, en todo el país, donde este aceite de cocina usado se lleva y se convierte en biodiesel, ¿no? En un combustible alternativo, actualmente usado en muchas fábricas y que podría ser usada también en vehículos. Entonces está bueno porque estamos evitando un impacto ambiental, ¿no? Sobre todo en nuestra ciudad, con el lago que necesitamos mitigar la contaminación. Y además, bueno, estamos generando un circuito, estamos alimentando un circuito de economía circular de la que hablamos antes. Bueno, hay otros tipos de residuos, por ejemplo, los de poda, los voluminosos, que pueden ser un colchón, un mueble, los neumáticos fuera de uso, para los cuales tenemos distintas soluciones, ¿no? Primero recordemos, parte de nuestro residuo de jardín, como puede ser el césped cortado, las hojas, se puede compostar. Así que si hacemos compostaje también, vamos a poder reducir nuestros residuos de poda. En
En cuanto a otro tipo de residuos, ¿no? Que ya pueden entrar en categoría de voluminosos, también podemos hacer un paso previo de averiguar si alguien los necesita, ¿no? Ya sea porque ese alguien por ahí puede recondicionarlos, reciclarlos, repararlos, ¿no? Entonces evitamos, le pedimos que lo pase a buscar, arreglamos, digamos, con él, y entonces evitamos generar un residuo, ¿no? Por ejemplo, quizás tengamos que deshacernos de una heladera, ¿no? Pero a alguien que trabaja en refrigeración, digamos, o en reparación de heladeras, quizás pueda aprovechar algunas partes. Entonces podemos hacer un contacto con esa persona y evitamos, digamos, tener que disponer de ese residuo. O les repito, bueno, los de antes, ¿no? Si tenemos como residuo un neumático fuera de uso, nos podemos contactar con emprendimientos como Eco Argento, que lo utilizan como materia prima, ¿no? Eh, si hacemos alguna obra en casa y nos queda residuo de escombro, a veces otras obras aprovechan ese residuo de escombro como insumo, ¿no? Pero en el caso de que no podamos prevenir estos residuos y tengamos que encargarnos de disponerlos, tenemos opciones. Podemos, si tenemos un vehículo particular, podemos llevar todos esos residuos al centro ambiental gratuitamente, ¿no? Si somos vecinos de Villa Carlos Paz, en el horario que está ahí, ¿no? De lunes a viernes de 8 a 19. Eh, y en otro caso podríamos, bueno, contratar a alguien o pagar, arreglar con alguien para que nos lleve, digamos, esos residuos. En esos casos se cobra, ¿no? En el centro ambiental, cuando son los residuos de una empresa o de un flete, se les cobran esas tarifas que están ahí, que no son tan altas, ¿no? Lo que tenemos que evitar es seguir alimentando, lamentablemente, los muchos microbasurales que tenemos en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, tenemos que evitar darle por ahí, deshacernos de nuestro residuo, dándoselo a alguien que no sabemos dónde lo va a tirar, ¿no? Porque suele pasar eso. Así que hay que llamar al 147 para consultar otras opciones también. Esa es otra opción, ¿no? Entonces, porque por ahí nuestra área de higiene urbana se puede encargar de llevar ese residuo, entonces evitamos, digamos, también que termine en un microbasural. Bueno, llegamos a lo que es la separación en origen, ¿no? Estos son todos los residuos típicamente domiciliarios, ¿no? Que tenemos que eh, hacernos el hábito de dejar de mezclarlos como hacíamos antes, ¿no? Necesitamos por lo menos dos lugares. Uno, el viejo tacho de basura que teníamos, puede pasar a ser el tacho de húmedos, de residuos húmedos, ¿no? Y en una bolsa verde o en una caja de cartón podemos empezar a depositar lo que se llaman los residuos secos, ¿no? Elegimos esa clasificación, húmedos y secos. Hay otros municipios que usan orgánicos e inorgánicos o reciclables y no reciclables. Húmedos y secos nos pareció más intuitivo, ¿no? Porque generalmente todo lo que es orgánico o está manchado con orgánico está húmedo, ¿no? Y generalmente todo lo que se puede reciclar, sea papel, cartón, plástico, es porque está seco y está limpio. Entonces, si nos habituamos allá a hacer esta separación, este, vamos a, vamos a tener un impacto muy positivo, como vamos a ver más adelante. Primero, porque vamos a ahorrar en bolsas. Si bien vamos a tener que conseguir las bolsas verdes, podemos ahorrar en volumen. Con las técnicas que dijimos antes, por ejemplo, la del ecoladrillo, ahorramos en volumen, y con la de compostaje, entonces a la bolsa de residuos húmedos no, tiraríamos únicamente lo que no podemos compostar, que puede ser, por ejemplo, residuo de animal, digamos, de carne, huesos, todo eso lo que no podemos compostar, o residuos del baño típicamente.
o restos de comida que ya están condimentadas, que tampoco se pueden compostar, todo eso puede ir a la bolsa de húmedos. O sea, yo personalmente me organizo así en casa, con compostaje, entonces la bolsa de húmedos saco una cada 2 semanas típicamente. Bueno, esa es la primera mitad de la organización que hay que hacer en casa. Eh, Otro hábito básico que tenemos que adquirir los vecinos y las instituciones y los comercios es sacar los residuos húmedos y secos en el día y horario que les corresponde, ¿no? Para eso tenemos que saber en qué zona de la ciudad estamos y cuáles son las frecuencias de recolección en nuestra zona. Ahí hay un link a un mapita interactivo de la ciudad donde tenemos la información de cada una de las zonas, cuál es la frecuencia de secos y cuál es la frecuencia de húmedos, ¿no? Es muy importante hacer esto, lo del horario, porque si hacemos el esfuerzo de conseguir la bolsa verde, no mezclar, hacer el cambio de hábitos, pero a la hora de sacar los residuos secos, lo hacemos en un horario que no es, digamos, que no, no corresponde a nuestra zona, lo que va a pasar es que en vez de llevárselo el camión de la frecuencia de secos, se lo va a llevar el camión de la frecuencia de húmedos. Entonces se lo va a llevar junto con los húmedos, ¿no? Entonces ahí mucha gente se desanima cuando pasa eso, dice, al final separo y Cotrico se lleva todo junto. Bueno, hay que ver el tema del horario, digamos, hay que prestar atención en qué horario uno lo saca. Si uno está, digamos, en alguna de las zonas donde la frecuencia de secos empieza a las 11 de la mañana, a la bolsa hay que dejarla antes de las 11, no a las 12 o a las 3 de la tarde, digamos, porque por ahí el camión ya pasó por enfrente de tu casa. Entonces, si vos sacaste la bolsa después de que el camión pasó, ¿qué va a suceder? Que esa bolsa va a quedar para la siguiente frecuencia de húmedos. En caso de que vivas en alguna zona donde las frecuencias de recolección empiezan muy temprano, por ejemplo a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, una cosa que podés hacer es sacar la bolsa la noche anterior. Entonces ya está esperando al camión cuando vaya a pasar. Y en el caso de la bolsa de secos, no tenés el problema de que vayan a ir a los animales a destrozarla, porque no hay nada que les interese. Bueno, vamos a hablar ahora del centro ambiental, ¿no? Que es a donde se llevan todos nuestros residuos, tanto los húmedos, tanto si separamos los residuos en húmedos y secos, como si seguimos sin separarlos, todo va a parar al centro ambiental, también los residuos de poda y los voluminosos. El centro ambiental es algo bastante nuevo en la ciudad, se inauguró en el 2018. Antes, como muchos municipios del país, teníamos un basural a cielo abierto. Tuvimos por 58 años un basural a cielo abierto, ¿no? Que, sobre todo quienes habrán vivido relativamente cerca, habrán padecido en algún momento el tema no solo visual de ver las montañas de basura, sino los incendios espontáneos y los humos tóxicos, que cuando el viento llevaba esos humos tóxicos a áreas habitadas, bueno, afectaba bastante la salud y bienestar de las personas. Esto ahora con el centro ambiental ya no sucede más, porque tenemos un enterramiento sanitario, que ya vamos a ver cómo funciona, y porque tenemos una planta de separación y tratamiento, que es donde van a parar los residuos secos, ¿no? Todo lo que vimos antes, todo lo que se puede reciclar. Bueno, los residuos secos son llevados por los camiones de la frecuencia correspondiente, ¿no? A una playa, ahí lo ven en la primera foto, esta que está acá. Ahí son depositados, ¿no? Y ahí se hace una primera separación, ¿no? Se ve
Por ejemplo, bueno, si viene un neumático fuera de uso, si viene vidrio, si vienen cajas de cartón grande, eso ya se va separando. El cartón corrugado lo que se hace es enfardarlo, el vidrio se pulveriza y se lo deposita en un contenedor. Y el neumático fuera de uso también, como pueden ver en la foto de abajo, se almacena aparte y eso va junto con otros residuos secos a un coprocesamiento que ya les vamos a explicar qué es. Todo lo demás, todas las bolsitas chicas, digamos, todo lo que no sea ni chatarra, ni neumáticos, ni vidrio, va a entrar a una cinta. La cinta de clasificación, pues, es una maquinaria presente en toda planta de separación y tratamiento. Tiene unos operarios que se encargan de fijarse, ¿no? Todo lo que contenga metal o vidrio o algún orgánico, pilas o baterías, algo que no sirva para lo que vamos a ver más adelante, que es el coprocesamiento, ¿no? En otros municipios, generalmente la planta de separación y tratamiento la opera una cooperativa que tiene que encargarse de separar, clasificar cada tipo de material, cada tipo de plástico, cada tipo de papel y después tratar de comercializarlo. Acá nosotros tenemos un convenio con una empresa que se llama GeoCycle, que utiliza la mayor parte de nuestros residuos secos para hacer valorización energética, que es el anteúltimo paso que vimos en la pirámide invertida. Entonces, los operarios de nuestra planta, que son empleados municipales, de lo que se encargan es básicamente de quitar de la cinta todo lo que no sirva para GeoCycle, ¿no? Y le tratan de encontrarle otro circuito. Por ejemplo, si encuentran latas de aluminio, ¿no? También tenemos una máquina que las comprime, ¿no? Y lo estamos almacenando, total, no está ocupando mucho espacio para eventualmente comercializarlo, ¿no? O encontrarle algún circuito de economía circular, ya que el aluminio se recicla casi en un 100%. Con el vidrio similar, si encontraran en la cinta, por ejemplo, algún envase de vidrio que se le pueda haber pasado a la gente en el playón, como puede ser un envase de perfume, por ejemplo, que son chiquitos, eso también se separa y bueno, y va a ser molido con el resto del vidrio. El vidrio es un material que se recicla en un 100%, ¿no? Así que encontrando circuitos de economía circular con el vidrio, estamos evitando disponerlo en el enterramiento sanitario, donde llevaría, se estima que unos miles de años tarda el vidrio en biodegradarse. Y bueno, estamos logrando, digamos, que cada vez más envases de vidrio vengan de otros envases, ¿no? Que sean reciclados. Bueno, como les dije antes, muchos de los residuos secos que produce el centro ambiental, o sea, Carlos Paz y todas las otras comunas que están llevando al centro ambiental, son entregados a GeoCycle, que es una empresa que es parte del grupo Holcim, que convierte todo este material, lo procesa en esta bolsa que podemos ver en la segunda foto, y ese material pasa a ser combustible, ¿no? En el horno de cemento. Mediante la tecnología de coprocesamiento, que es una forma de valorización energética, estamos evitando, ¿no? Que este material vaya a enterramiento sanitario, ¿no? Y se está utilizando en una industria como es la de cemento, generando otro circuito de economía circular. Bueno, este es el último paso. Si se acuerdan, en la pirámide invertida, la disposición final era el último paso a donde teníamos que llegar con el menor residuo posible, ¿no? Ahora Villa Carlos Paz tiene un enterramiento sanitario, que es un sistema muchísimo mejor que el basurero a cielo abierto.
porque si bien todo lo que va a un enterramiento sanitario no se aprovecha, deja de contaminar el aire, el suelo y el agua, como en el caso del basural a cielo abierto. Él deja de contaminar el suelo y el agua porque tiene una membrana impermeable, el enterramiento sanitario, y los líquidos lixiviados que se generan, ¿no? Ya sea por la descomposición de los orgánicos o bueno, por el efecto que tiene la lluvia al caer sobre los residuos, son canalizados y llevados a unos piletones donde se les hace un tratamiento químico y de decantación, donde eventualmente el agua que se obtiene es apta para riego o para apagar algún eventual incendio, o directamente se evapora. Entonces estamos impidiendo que los lixiviados penetren en el suelo y contaminen las napas de aguas como sucedía antes con el basural a cielo abierto. Actualmente tenemos en funcionamiento 3 celdas de enterramiento sanitario, ¿no? Donde la vida útil proyectada para las mismas es de unos 6 años, ¿no? Por lo menos con el caudal que venimos operando, ¿no? De las toneladas que vienen entrando al centro ambiental todos los días. Con la opción de expandirlas, ¿no? Haciendo más celdas de enterramiento y que nos dure 20 años más. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, que cuanto más reduzcamos, cuanto más los ciudadanos reduzcamos los residuos y cuanto mejor separemos, cuanto más familias sean las que separen los residuos en húmedos y secos, van a venir menos toneladas acá para el enterramiento sanitario. Entonces la vida útil de las celdas va a ser mayor. Y esto es importante, ¿no? Porque para hacer estas celdas hubo que hacerlas en un terreno donde hubo que remover, obviamente es un gran pozo, hubo que remover toda la vegetación que había, ¿no? Entonces es un impacto ambiental inevitable, pero bueno, para mitigar el impacto ambiental que tienen los residuos de Villa Carlos Paz, ¿no? De todos los ciudadanos de Villa Carlos Paz. Entonces, cuanto más tardemos en hacer nuevas celdas de enterramiento, mejor. Pero eso va a depender de que hagamos los ciudadanos el esfuerzo, ¿no? de separar, mejor dicho, de no mezclar, de sacar los residuos en el horario que corresponde y si podemos también hacer compostaje, que eso vendría muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo la atención. Bueno, les avisamos, esta charla se ha grabado, así que en los próximos días la van a poder volver a ver en el canal de YouTube. Vamos a tener material disponible, ya sea especialmente si hay docentes o instituciones que lo solicitan. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, que estamos subiendo todo esto, lo de material, digamos, que ayuda a hacer el compostaje o a reducir residuos, a reducir los plásticos de un solo uso, por ejemplo. Y hoy tenemos también para pasarles, algo que no está mencionado acá en la presentación, una encuesta que es únicamente para ciudadanos de Villa Carlos Paz, que le hace varias preguntas, es cortita, pero bueno, esas preguntas nos van a permitir tener, digamos, un estado de la situación. Les van a preguntar, digamos, si separan los residuos en casa, si hacen compostaje, ¿no? Y con esos datos vamos a poder apuntar mejor, ya sea las capacitaciones o distintos énfasis que tengamos que hacer en nuestra política de residuos. Así que les agradezco mucho y Virginia, ¿me podés ayudar a leer las preguntas? Sí, Danilo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí por el chat les pasamos los enlaces para que nos sigan en las redes sociales, para que puedan ingresar y suscribirse a YouTube, también para ver los videos
de esta capacitación y de las anteriores, por si a alguno les interesa, se perdió alguna o quieren utilizarla como material educativo en las escuelas. También les pasamos el enlace para recibir el certificado de asistencia digital, que les mandamos por mail, y la encuesta que les mencionaba Danilo, que es sobre todo para los vecinos de Carlos Paz, que la estamos haciendo para saber qué nivel de conocimiento hay, qué problemas detectan en el tema de recolección, separación, y bueno, siempre con la idea de mejorar y de que logremos que esta recolección diferenciada funcione mejor en todo el ejido de la ciudad.